Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Yasmín Suárez, coordinadora de contenido Unitec. El día de hoy tenemos un taller muy interesante en el que haremos una demostración de lo que podrías aprender al estudiar la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Aprenderemos a elaborar un plan de entrenamiento. Para ello, nos acompaña el profesor Abraham Martínez, quien es maestro de Ciencias por la UNESPI de Brasil y licenciado en Educación Física por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Antes de darle la bienvenida a Abraham, por favor, no olviden en dejarnos todas sus preguntas que tengan a lo largo de la charla. Y por favor, apóyenme descargando el Excel que tenemos en la cajita de aquí al lado para que puedan trabajar en conjunto con el profesor en su plan de entrenamiento. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Bien, gracias. Pues bueno, ya ansioso por comenzar. Qué bueno. Por favor, no olviden dejarnos todas sus dudas en esta cajita y trataremos de contestárselas aquí en vivo. Pues iniciemos. Bien, buenas tardes. Les vuelvo a recordar que es importante que acompañen el taller con el Excel que está en la publicación, en la caja de publicaciones, ya que ahí es donde vamos a trabajar. En dado caso de que ustedes estén en algún celular, en alguna tablet, en donde no puedan descargar el Excel, pues bueno, tomar nota y después, cuando tengan acceso a una computadora, pues tratar de sacar esas notas para poder realizar esta planeación de una rutina de ejercicio, sobre todo ahora que tenemos limitado la salida a parques y todo ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, voy a deshabilitar mi cámara para pasar de lleno a la presentación y a la mitad haré una pausa o haremos una pausa para responder algunas de sus preguntas. Y bueno, después retomaremos el Excel. Bien, voy a compartirles a ustedes ahora mi pantalla. Bien, me parece que ahí están ustedes viendo la pantalla y pues bueno, vamos a comenzar. De lo que vamos a hablar el día de hoy van a ser estos tres elementos para nosotros conseguir una planificación de una rutina de ejercicio físico por salud. Hasta ahí llegaría esta plática, no, nunca vamos a rebasar ese límite, es decir, no es una rutina para un deporte en específico, no es una rutina para incrementar mi nivel competitivo en alguno de los deportes más conocidos que se practican en México, simplemente es para mantenernos activos y mantener una buena salud física sin lesionarnos. Bien, la plática o esta planeación se divide primero en los elementos que debe de haber en una planeación y de ahí vamos a ver cada uno de estos tópicos. Una introducción, un diagnóstico, los ejercicios, la carga y la organización de ese plan de entrenamiento. Después, propiamente nos vamos a pasar a la planificación que ya viene aquí en el propio Excel, muy fácil, ya viene con algunas fórmulas, algunas funciones ya programadas para que ustedes simplemente vayan acompañando. Y bueno, lo primero es trazar objetivos, más o menos les voy a dar alguna idea para que ustedes puedan trazar sus objetivos en el plan de entrenamiento, una división del tiempo y una distribución del trabajo. Y por último, simplemente se va a platicar cómo es que yo puedo darle una progresión a este plan de entrenamiento. Es decir, supongamos que lo toman ustedes como una herramienta buena para planificar su rutina de ejercicio y lo llevan a cabo por 2, 3 meses y quieren incrementar el nivel de dificultad, pues bueno, simplemente les diremos cómo podrían hacerlo. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer tópico que serían elementos. Y bueno, la introducción, ok, un plan de entrenamiento se nutre de dos componentes importantes dentro de la cultura física y deportes, que es la técnica y la ciencia. La técnica nos va a decir cómo resolver un problema que tenemos enfrente. En este caso, el problema es cómo planificar una rutina de entrenamiento. Y simplemente es unir las piezas, unir todo el proceso que hay que llevar, del paso 1 al paso número 100, si es que existen 100 pasos, para poder planificar una rutina de entrenamiento. Sin embargo, la técnica no nos va a dar esa capacidad de analizar el porqué de ese proceso. El porqué de ese proceso nos lo da las ciencias aplicadas a la actividad física, las ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo,
Entonces, bueno, ahí es donde sí podemos contestar, bueno, ¿por qué este ejercicio y no otro? Bueno, ¿por qué esta cantidad de kilómetros y no esta otra? ¿O por qué esta cantidad de repeticiones y no aquella otra? Eso es lo que nos va a resolver la ciencia. La técnica simplemente va a plasmar las cosas en un plan, en una hoja, en una tabla de Excel, en algún otro software que ustedes conozcan, que existen ya muchísimas aplicaciones en el celular o en la tableta. Pues bueno, la técnica simplemente es plasmar números, cantidad de cosas que voy a hacer, cantidad de ejercicios, pero muchas veces no resuelve el porqué de ese ejercicio. Eso lo da la ciencia. El Unitec, la oferta que tiene en la licenciatura, van a ustedes a aprender estas dos vertientes, tanto la técnica como la parte científica, la parte de las ciencias aplicadas a la actividad física y al deporte. Pues bueno, vamos, siguiente tópico. Antes que comencemos a ensamblar un plan, siempre es importante establecer un diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico más importante es el cardiovascular, ya que el corazón, los pulmones, todo el sistema circulatorio es el que primero resiente cuando comenzamos a hacer ejercicio, cualquiera que ésta sea. No importa si me voy al gimnasio, me voy a una alberca o me subo a una bicicleta estática o de montaña o de ruta. Es importante saber que mi estado de salud cardiovascular es buena. Aquí lo que yo recomendaría ya, si ustedes van a practicar ejercicio de manera regular, o ese es su interés a partir de comenzar esta licenciatura, pues bueno, es tomarse el tiempo para ir a una clínica, a un laboratorio y hacerse estudios de electrocardiograma para determinar que su corazón está funcionando bien. Para efectos de esta planificación, vamos a entender que ustedes son saludables, que no tienen ningún problema. Entonces, para poder determinar cuál es mi salud cardiovascular o mi nivel principiante, intermedio, avanzado, lo que deben de hacer es lo siguiente: salir a caminar a un parque cercano o ahí mismo en la casa si tienen una bicicleta estática, una cuerda para saltar, una banda sin fin. Cualquiera de esos elementos sirven si no es posible salir, sobre todo por eso de la contingencia. Pues bueno, en estos tres aparatos es una bicicleta estática, una cuerda para saltar o una banda sin fin, o en su caso, si tienen la posibilidad, pues bueno, salir a caminar. Bueno, primero comenzar con una intensidad muy liviana, muy fácil, en la que les permita hablar con alguna otra persona, o imaginen, si están ustedes solos, pues hacer un monólogo de cualquier situación. Si esa intensidad a la que están caminando, pedaleando, saltando, no les implica el tener que hacer pausas, entonces incrementenla un poquito más. Y así hasta que lleguen a un punto en donde ya no puedan más hacer el ejercicio y hablar. Entonces, esa va a ser la intensidad a la que ustedes tienen que hacer el esfuerzo, ¿ok? Bien, ahora, tenemos que diseñar cuáles son los ejercicios. Aquí puse 3 ejemplos: sentadillas, que también se conoce como squats, o lagartijas, que también es conocido como push-up, y abdominales, que lo abrevio como abs. Bueno, si ustedes conocen otros ejercicios, los pueden cambiar, no es necesariamente estos 3. Estos 3 sirven para ejemplo. Lo que debo de hacer es determinar cuántas repeticiones consigo hacer de cada uno de estos ejercicios en 60 segundos, en un minuto. Entonces, si yo seleccioné otros ejercicios, cualquier otros, simplemente tengo que anotar cuántos fueron los que conseguí hacer en esa cantidad de tiempo. Y es importante por lo que vamos a hablar en lo que sigue. Entonces, no es necesario que copien estos ejercicios de manera tan específica, pueden cambiar por otros ejercicios. De hecho, si tienen más ejercicios que estos 3 son como básicos, pues bueno, en todos tienen que hacer eso mismo, determinar cuántas repeticiones consigo hacer en un minuto. Bien, esa es la parte de diagnóstico, que es muy importante para determinar nuestro nivel, sobre todo con el que partimos. Bien, ahora, los ejercicios, el plan que ustedes tienen aquí a la mano, va a dividir en ejercicios cardiovasculares, como puede ser caminar, saltar la cuerda. Ahorita va a ser complicado nadar, bicicleta solamente si es bicicleta estática, y correr otra vez es banda sin fin, o en dado caso, cuando ya liberen el semáforo verde, pues bueno, salir a algún parque. Ejercicios de fuerza: primero,
Lo primero es peso corporal asistido. ¿Qué quiere decir peso corporal asistido? Cuando no consigo yo superar mi propio peso en una, por ejemplo, en una sentadilla o en una lagartija o push-up, pues bueno, tengo que hacerlo un poquito más fácil para no cargar mi propio peso. A veces aquí lo que utilizamos nosotros en los profesionales de la cultura física son ligas, por ejemplo, para tratar de disminuir el peso, nuestro peso corporal, o hacer el ejercicio un poco más fácil. Un ejemplo con las lagartijas, en vez de tener apoyadas la punta de los pies al final de la lagartija, lo que se apoya es la rodilla. En ese caso, se carga menos peso corporal. Una vez que ya tengamos el dominio de nuestro peso corporal, entonces sí comienzan los ejercicios con el peso corporal, como ahí está subrayado. Después, una vez que ya conseguí dominar mi peso corporal, comenzaría con pesos menores al 40% de lo que yo consiga levantar o cargar en una sola repetición. Un ejemplo, si yo consigo cargar en una repetición 100 kilogramos en la sentadilla, el 40% sería 40 kilos. Entonces, una vez que yo ya supere las sentadillas con el propio peso corporal, ya no me cansan. Entonces, yo podría comenzar con pesos que van inferiores a esa repetición máxima con peso. Y una vez que ya supere eso, empezarían los ejercicios con un peso mayor al 40%. Y por último, siempre es importante, aunque ya no va a alcanzar verlo de manera tan particular y específica, acompañar todos estos ejercicios con ejercicios de flexibilidad. Y aquí tendríamos flexibilidad activa y flexibilidad pasiva. La flexibilidad activa es cuando la energía de su propio músculo es lo que los impulsa hacia el movimiento de la flexibilidad. Y la pasiva es cuando utilizo algún implemento para apoyarme, por ejemplo, una liga, una pelota, puede ser una propia pesa en el gimnasio. Ya ese peso me está ayudando a ampliar todavía más el rango de movimiento. Bien, continuamos. Ahora, es importante en un plan de entrenamiento, incluso aunque sea en la parte técnica, identificar estos dos elementos, el volumen y la intensidad. Nosotros los conocemos como variables de la carga o como factores de la carga. Son los dos más sencillos. El volumen es la cantidad de cosas que voy a hacer en la rutina. ¿Cómo lo puedo cuantificar? Con minutos, con series, con repeticiones, con kilómetros. Eso es muy simple. El volumen es la cantidad de cosas que yo voy a hacer en una rutina, cualquiera que ésta sea y en el deporte que sea, en la actividad que sea. Es muy fácil. Si voy a nadar, pues bueno, ¿cuántos metros nadé? ¿O cuánto tiempo nadé? ¿O cuántas repeticiones hice de un tramo determinado? Si voy a correr, ¿cuántos kilómetros hice el día de hoy? ¿Cuántos kilómetros hice en toda la semana? ¿Cuántos kilómetros hice en todo un mes o en todo un año? Bueno, entonces es importante tener en cuenta eso. Eso es el volumen. La intensidad es, a diferencia del volumen, es un índice de qué tan difícil fue el ejercicio, qué tan complicado fue. A mí me gusta verlo como un índice de calidad del ejercicio, aunque a veces algunas personas lo consideran confuso. Pero bueno, es el nivel de dificultad del ejercicio. ¿Cómo lo voy a valorar? Uno de los índices más importantes para valorar la intensidad es con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un indicador muy bueno para ver qué tan difícil es un ejercicio. ¿Y por qué es eso? Bueno, les voy a decir. Ustedes imaginen cuando salen ustedes a algún parque o han hecho ejercicio en algún deportivo, en la alberca, en el propio gimnasio. Lo primero que sienten es un incremento en los latidos cardíacos. Y si corren más rápido o si alzan las pesas más dinámico o si van más veloces, esa frecuencia cardíaca se sigue incrementando hasta cierto punto. Pues bueno, ese incremento, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan difícil es el ejercicio? Entonces, por eso es un indicador muy bueno. Otro punto importante para valorar qué tan difícil fue la rutina de ejercicio es con el porcentaje de la carga. Si recuerdan, les dije en el punto anterior
que el porcentaje está valorado al 100% que yo puedo hacer. Si yo cargo 100 kilos en un ejercicio, pues bueno, ¿qué porcentaje hacia abajo es lo que estoy cargando el día de hoy? 40%, 50%, 60%. Esa es otra forma de cuantificar qué tan fuerte fue la sesión o la rutina. Otra forma es con un término que nosotros conocemos como percepción subjetiva del esfuerzo. Ahorita en páginas siguientes van a ver o les va a quedar un poquito más claro este concepto, pero simplemente es valorar en una escala del 0 al 10 o del 0 al 20 qué tan difícil fue la rutina. Por ejemplo, imaginen que el día de hoy salen a caminar y caminan 5 kilómetros y al final de la caminata a ustedes se les pregunta qué tan difícil fue esta rutina de 5 kilómetros de caminata. Valórala del 1 al 10, en donde el 10 es muy, muy extenuante, me quedé muy cansado, y el 1 es no me cansé absolutamente nada. Pues bueno, esa es la percepción subjetiva del esfuerzo. Si eso lo multiplicamos por el tiempo en el que caminamos, o en el que corrimos, o en el que nadamos, nos da un índice de la intensidad. Y lo mismo, si no es por el tiempo, lo podríamos hacer por las repeticiones. Multiplicar esa percepción subjetiva que yo tengo del esfuerzo por la cantidad de repeticiones. Estos son dos elementos muy importantes y van a ser son muy estudiados y están plenamente contemplados en la currícula de la licenciatura de Cultura Física y Deportes de la UNITEC, ya que son elementos cruciales para poder establecer un plan, ya sea en cualquier nivel. Bien, siguiente tópico. La organización. Es muy importante la organización. Bien, esto va a estar estandarizado en la plantilla, esto no lo van a poder modificar, esto ya está programado para que así funcione. La semana 1 de 12 semanas que está considerado este plan, vamos a trabajar aproximadamente al 80% de todo el volumen de cosas que vamos a hacer o que vamos a planificar. La segunda semana vamos a trabajar al 100% y la tercera vamos a trabajar al 60% para dar un pequeño lapso de tiempo al cuerpo a que se recupere, que descanse un poco para la siguiente semana, que puede ser un poquito más fuerte. Después van a tener que ustedes jugar con la frecuencia, con el volumen y con la intensidad para poder incrementar o llevar una progresión de las propias rutinas. La frecuencia, que es lo único que me falta explicar aquí, es la cantidad de veces que en una semana, o que en un día o que en una semana voy a hacer ejercicio. Supongamos que en esta semana yo voy a salir a correr el lunes, el miércoles y el viernes. Mi frecuencia semanal de ejercicio son 3 veces por semana. Eso es la frecuencia. O imagínense un atleta ya de alto nivel que va, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos, su frecuencia de entrenamiento puede ser hasta 3 veces por día y entrena hasta 5 veces por semana. Entonces, imaginen, ya más o menos va a tener ahí 15 sesiones de entrenamiento a la semana. Esa es la frecuencia. Bien, esos son los tópicos más básicos que un licenciado en cultura física necesita dominar para poder establecer una rutina o elaborar una rutina de ejercicio físico independientemente del deporte e independientemente del nivel al que va a ser ofertada esa rutina. Vamos a pasar ahora sí a los siguientes tópicos, a los siguientes puntos que ya viene la planeación. Bien, el siguiente punto es establecer los ejercicios. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Bien, aquí yo estoy dando ejercicios de ejemplo. Pueden ustedes seguir esos propios ejercicios o ustedes pudieran decidir cambiarlos, no hay ningún problema. Bien, lo que tienen que hacer en esta plantilla es, se van a colocar en cada una de las casillas debajo de la foto y van a colocar cuál fue el resultado de la prueba que les dije que tienen que hacer por ejercicio. Supongamos que ustedes deciden tomar este ejercicio de las abdominales, estas abdominales que se ven aquí, y resulta que consiguieron 35 repeticiones en un minuto. Tienen que colocar 35, aunque no se vea, ahí ya se colocó el 35. Estoy colocando como segundo ejercicio el saltar la cuerda y hacen ustedes una prueba de cuántos saltitos o cuántos saltos consiguen con la propia cuerda y supongamos que consiguen 68 saltos en un minuto. En el siguiente ejercicio consiguen 35 también.
Este ya lo colocamos arriba. Y en este último consiguen 25 repeticiones. Una vez que ya llenaron todos esos datos, esta casilla de circuito se va, en donde dice circuito 1, circuito 2, circuito 3, etcétera, se va a colocar en color gris. Eso quiere decir que ya colocaron la cantidad de repeticiones. Voy a hacer un ejemplo en el circuito 2, que ahí lo pueden observar que está en blanco. Entonces voy a colorearlo. Vamos a suponer que aquí dice 45, aquí ya habíamos dicho que 68, aquí tendríamos 35, este ya se colocó, y en el último ejercicio 25. Vean que ya no está blanco, ahora ya está gris, quiere decir que ya colocamos la cantidad de repeticiones que hicimos en el diagnóstico. Bien, a este momento ya tenemos más o menos la mitad de lo que es la rutina. Veo que tenemos una pregunta, igual y le damos un poquito de tiempo para contestarla. Si me permite, mi compañera Yasmín, la podría yo leer para que todo el mundo sepa cuál fue la pregunta. Dicen, Claro que sí. hola, perfecto. Hola, ¿qué tan bueno es hacer ejercicios desde casa? ¿Afecta en las posturas? Bueno, miren, no tiene ningún problema hacer ejercicio en casa. De hecho, ahorita con esta dificultad del virus que tenemos a nivel mundial, es lo ideal y no hay ningún problema siempre y cuando se hagan de manera correcta los ejercicios. Si los ejercicios son correctos, se ejecutan de una buena forma, entonces no tendría por qué haber ninguna afección en la postura ni ninguna molestia posterior a haber terminado la rutina de ejercicios. Entonces, no hay ningún problema por hacer ejercicios desde casa. Incluso si se tiene una bicicleta estática, una banda sin fin, ahí también se puede hacer ejercicio sin ningún problema. Otra pregunta, si dejo de hacer ejercicio una semana, no veo, ya está, se pierde el avance. Bien, nosotros le llamamos procesos de adaptación y procesos de desadaptación. El organismo, en cuanto a la fisiología, el funcionamiento del cuerpo, del corazón, de los pulmones, de los músculos, cuando empieza a hacer ejercicio y lo hace de manera periódica y durante muchos años, se adapta, es decir, ya no se cansa tan fácil. El músculo crece, el corazón crece, los pulmones son más eficientes. Si yo dejo de hacer ejercicio, el cuerpo también se empieza a desadaptar. Se empieza a desadaptar. En dependencia de qué tanto yo me adapté, es la caída que yo voy a tener o el nivel de desadaptación si dejo de hacer ejercicio. Dicho de otra forma, una semana, si yo llevo haciendo ejercicio 20 años, si llevo haciendo ejercicio 8 años, una semana no va a pasar nada. Pero si llevo haciendo ejercicio quizá 3 meses, una semana, pues bueno, esa desadaptación pudiera ser un poquito mayor que en esas personas que ya tienen más tiempo. A nivel elite, a nivel olímpico, una semana es perder la medalla de plata, la medalla de bronce o la medalla de oro. Así de fácil. Podría seguir el atleta llegar a los 8 finalistas, pero perdería la condición de atleta medallista. Entonces sí es importante, sí se pierde ese avance o esa adaptación con mucha facilidad o muy rápido. Mi cuerpo me va avisando cuando necesito más peso, por lo de la intensidad. El cuerpo sí te va a dar te va a decir, a ver, ¿cómo podríamos verificar que tú ya no te estás cansando tanto o que ya no te estás esforzando tanto en una rutina? Imagínate que tienes la misma rutina de correr 3 kilómetros y la primera vez que los corriste, tu frecuencia cardíaca se elevó hasta 180 pulsaciones por minuto. Hiciste ejercicio durante 3 meses. ¿Y qué pasa? La frecuencia cardíaca en esa misma rutina de 3 kilómetros ya no se elevó a 180, ahora se elevó a 165. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu cuerpo ya está funcionando de una mejor forma hacia el ejercicio, hacia el estrés del ejercicio. Entonces, ahí es cuando yo debo de incrementar el volumen o la intensidad o la frecuencia o los 3 o 2 de ellos hasta que vuelva a pasar lo mismo.
que ya la frecuencia cardíaca o mi nivel de esfuerzo ya no es tan demandante, ahí es cuando yo puedo volver a incrementar una de estas variables, el volumen, la intensidad o la frecuencia. Bueno, me parece que hasta ahí fueron ahorita esta serie de preguntas. Al final dejamos otro ratito para responder más. Entonces, bueno, continuamos con la presentación. Aquí tengo otras dos, pero bueno, las podemos leer ahorita en un rato más. Ok. Bueno, vamos a avanzarle a la presentación, si me lo permiten. Vuelvo a quitar mi cámara. Ahí está. Bien, una vez que ya llenaron ese diagnóstico, que ya colocaron esa cantidad de repeticiones, se tienen que ir a la siguiente pestaña, clicándole en el botón azul. Y ven, aquí ya tenemos otra planilla en donde tenemos que colocar cuál va a ser el elemento que vamos a entrenar. Es muy fácil. Aquí ya tenemos una lista desplegable que nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Entonces, simplemente yo tengo que darle un clic a la lista desplegable y, por ejemplo, colocar circuito 1. El circuito 1 comprende este ejercicio, este otro ejercicio, este otro ejercicio y este ejercicio. Ese es mi circuito 1. Entonces, yo ya sé cuál es y automáticamente, por haberle colocado la cantidad de repeticiones, yo ya tengo un mínimo y un máximo que puedo hacer en una sesión de entrenamiento. Eso ya se los da la plantilla por default, ya está programado. El entender cómo se programó ya implicaría estudiar fisiología del ejercicio, ya implicaría estudiar teoría y metodología del entrenamiento para saber cómo fue asignada esa cantidad. Después yo tendría que colocar cuántos días a la semana voy a trabajar. En este caso voy a trabajar un día a la semana ese circuito, ¿ok? Y automáticamente ya me puso cuál es la cantidad y ya me hizo una distribución en los 4 meses que voy a entrenar mi cuerpo, en los 4 meses que voy a entrenar. Es decir, ya distribuyó los 375 repeticiones en 4 meses. Ahora, si ven aquí arriba, ahora aquí está donde está mi puntero, aquí en donde está, abajo del círculo azul y círculo verde, yo tengo que colocar en qué mes voy a hacer eso. En el mes 1, en el mes 2, o en el mes 3, o en el mes 4. En este caso estoy planificando el mes 1. Entonces yo coloco mes 1 y ahí ya se colocó la cantidad de repeticiones que voy a hacer en este mes, ¿ok? Estos 85 repeticiones ya se vaciaron en estas 3 semanas de entrenamiento. Entonces, en la semana 1 de circuito voy a hacer 28 repeticiones. En la semana 2 voy a hacer 35 repeticiones y en la semana 3 voy a hacer 21. Bien, ahora voy a planificar otro elemento, circuito 2. Voy a hacer que lo voy a trabajar 2 veces. Entonces, a la semana voy a hacer 3 días de rutina de ejercicio, ¿ok? Con el circuito 1 y con el circuito 2. Automáticamente aquí ya se colocó la cantidad que voy a hacer de repeticiones y aquí vean que ya me va a colocar automáticamente la cantidad de repeticiones primero por meses y luego por semana. Obviamente tenemos muchas más repeticiones aquí porque estamos hablando de 2 veces por semana esta rutina. Por eso es que tenemos una cantidad de repeticiones mayor. Les digo, ya está programado, entender eso requiere estudiar un poquito más de las ciencias aplicadas para entender cómo fue programado. También obedece a la cantidad de repeticiones que ustedes hicieron en el diagnóstico. Si una persona tuvo menor cantidad de repeticiones, también aquí la cantidad de repeticiones mínimas, máximas, se va a reducir o se va a aumentar en dependencia de cuál fue el resultado diagnóstico. Una vez que yo tengo eso, yo tengo que copiar esta cantidad aquí. Simplemente la seleccionan y le dan control C. Ya se iluminó, le dan clic al botón azul y en esta hoja van a copiar circuito 1 y circuito 2 y pegan. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta otra plantilla ya tenemos colocada cuáles van a ser las cantidades de repeticiones que voy a hacer por semana. Pero vean, aquí tenemos otra situación. Tenemos que redactar cuál es nuestro objetivo de todo el plan de esta rutina que estamos ensamblando. Y bueno, pues yo voy a colocar que mi objetivo es fortalecer
Fuerza, desarrollo de la fuerza. Desarrollar la fuerza muscular, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Ese es el objetivo de mi rutina o de todo este plan. Después yo tengo que definir la fecha inicial en cuándo yo voy a comenzar el entrenamiento. Supongamos que lo voy a comenzar hoy o que ya lo comencé el día de hoy. Le voy a colocar 22 del 07 del 2020 y vean que automáticamente acá ya se cambiaron las fechas. Ahora tengo que decidir cuántas veces por semana, cuál es la frecuencia de entrenamiento. Le voy a colocar 3, porque recuerdan allá en la hoja pasada, yo coloqué que eran 3 días de entrenamiento. Entonces simplemente le coloco 3 y ahí ya se colocaron. ¿En qué fecha yo inicio? Inicio el 22 y tengo hasta el día 26 de julio para conseguir mi primera semana, para conseguir 28.2 repeticiones en el circuito 1 y para conseguir 245 repeticiones en el circuito 2. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos eso, en el plan de entrenamiento vamos a darle clic otra vez al círculo azul. En el círculo azul tenemos primero lo que tenemos que ubicar es qué semana yo quiero programar. Estoy hablando la semana del 22 al 26. Si yo le muevo ahí, voy a hacer un poquito más grande. Perdón, aquí estamos. Si yo le muevo un poquito más a ahí, perfecto. Opa. Y quito el encabezado. Ok, ahí ya es una lista desplegable. Si yo voy cambiando esa lista desplegable, lista número 1, la semana número 2, ya me va cambiando automáticamente la fecha. Entonces estamos hablando de la semana número 1. La semana número 1 está aquí, ya tengo las fechas y ya tengo la cantidad de repeticiones que tengo que hacer en el circuito 1 y en el circuito 2. Y simplemente aquí vean que aquí yo tengo que definir cuáles son los ejercicios. Eso no está programado. Eso sí es importante que ustedes lo programen. En este caso está para el circuito número 1. El circuito número 1 es abdominales, ejercicio 1, abdominales, ejercicio 2 y abdominales, ejercicio 3. Intermedio a ellos van a saltar la cuerda. Y vean que automáticamente, por estas repeticiones, en el circuito 1, que es el que estoy programando, aquí en esta otra lista desplegable que tengo aquí, la voy a iluminar déjeme ver si me permite, la voy a iluminar de amarillo. La ilumino ahí de amarillo, este cuadrito y este otro cuadro acá. Yo cambio el circuito y automáticamente me va a decir cuántas repeticiones. En este caso, como el resultado del test o el diagnóstico del circuito 1 fueron muy pocas repeticiones, por eso es que me está dando este resultado tan pequeño. Serían 3 repeticiones, 3 series de una repetición, 3 series de 3 repeticiones, es porque en la primera plantilla coloqué una cantidad de repeticiones muy pequeña. ¿En qué plantilla fue esa? Vamos a regresarnos un poquito para que recuerden. En esta plantilla de aquí, el circuito número 1 fue con muy pocas repeticiones, por eso es que está dando con tan poquitas repeticiones en el otro plan. Pero, ¿qué pasaría con el circuito 2? Que sí tiene un poquito más de repeticiones. Circuito 2, vean, el circuito 2 simplemente tendríamos que cambiar estos ejercicios. Si no me equivoco, va a ser sentadilla 1, sentadilla tipo 1, sentadilla tipo 2, sentadilla, perdón, y sentadilla número 3. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? En la sentadilla número 1 tengo que hacer 3 series de 12 repeticiones. El salto con cuerdas son 3 series de 22 saltitos o saltos. En la sentadilla 2 son 3 series de 12 repeticiones. El salto de cuerdas son 3 series de 22, igual que acá arriba. Y la sentadilla número 3, 3 series de 12 repeticiones. ¿Y qué pasa? Tenemos un elemento más aquí. Lo voy a iluminar de rojo para que lo identifiquen. Aquí está el elemento rojo. ¿Qué significa ID? ID significa intervalo de descanso. ID significa intervalo de descanso. Le estoy determinando que después de cada serie, es decir, hago una serie de 12 repeticiones, descanso 1 minuto. Después vuelvo a hacer la segunda serie de 12 repeticiones, descanso 1 minuto.
y luego la última serie de 12 repeticiones y descanso un minuto y luego me paso al siguiente ejercicio. Y así hasta terminar todos los ejercicios. O puedo ir la primera serie, sentadilla 1, salto de cuerda, sentadilla 2, salto de cuerda, sentadilla 3, y así terminé la primera serie de todos los ejercicios y en cada uno me recupero un minuto, ¿ok? Es importante ahí que lo consideren. Y por último, tienen que valorar qué tan difícil fue esta rutina de ejercicio. Al final, cuando la terminen, el circuito número 1, resulta que la voy a calificar con un 15. Lo califico con 15. Eso me da una rutina pesada. Una rutina pesada que equivale a 40% de intensidad. Entonces, copio ese número con control C, copio el 40, me regreso aquí en el punto verde y el 40 lo pego ahí. Pero eso solamente fue una rutina, ¿ok? Nos faltan otras dos, que es el circuito 1 y el circuito 2. Entonces, lo que tienen que hacer es, esta rutina se repite otro día en la semana, porque es el circuito número 2. Si recuerdan, aquí está el circuito número 2 y tenemos hasta 245 repeticiones. Y lo colocamos, permítanme, y lo colocamos durante 2 veces por semana. Entonces, lo tengo que repetir otra vez. Supongamos que a la siguiente sesión la rutina me vuelve a costar 40 o supongamos que ahora lo valoro con 12. Lo va a valorar igual. ¿Qué tal 10? Muy ligera, no cambió muchísimo. Supongamos que lo mantengo en 15. Entonces vuelvo a tomar ese 40 y simplemente lo vuelvo a pasar a la plantilla que está acá, porque estamos hablando de la semana número 1. Ya se pega ahí. Y así por delante, cuando venga la semana número 2, si tienen más sesiones, lo que tendrían que hacer es hacer un promedio de la cantidad que les aparezca en este cuadrado que lo voy a colocar en amarillo. Entonces, supongamos que tienen 3 días. El primero fue 40, el segundo supongamos que lo valora en 80 y el tercero lo valora en 40, simplemente tendrían que hacer un promedio. Entonces, seleccionan seleccionan una casilla abajo, le dan igual, colocan promedio, seleccionan todas esas casillas y ahí tendría mi promedio de intensidad, 53.33. Esa sería el promedio de intensidad de la rutina y ese es el que tendrían que ir a pegar al cuadro pasado, al cuadro que está aquí. Y automáticamente ya se colocó ahí el numerito. Conforme ustedes vayan avanzando en la rutina, cada semana, supongamos que aquí me costó 60 y supongamos que aquí supongamos que me costó 80 y que aquí me costó 60, vean que automáticamente ya se va graficando la intensidad con la línea naranja. La línea azul es el volumen y esa automáticamente ya va a quedar así conforme ustedes van progresando en las rutinas. Una vez que terminaron el mes 1, lo que tienen que hacer ahora es programar el mes 2. Simplemente se regresan a esta plantilla, le dan clic a mes 2 y ahí automáticamente ya está copiando esta casilla y ya está copiando la cantidad de repeticiones. Y así por delante, ya tienen esa cantidad de repeticiones, este es el mes 2, copio, le doy clic al círculo azul, pego aquí, y ya se graficó el siguiente volumen del siguiente mes con las repeticiones en el circuito 2. Y tengo que irme otra vez a la plantilla inicial que estaba acá. Supongamos que ahora voy a planificar la semana 2. Automáticamente las fechas ya se modificaron del 28 al 1 de agosto. Y sigo trabajando ahorita el circuito 2. Y ya vean que ahora ya tengo una configuración diferente aquí. Ya tengo una configuración diferente. Ya tengo 15 repeticiones, tengo 28 repeticiones, tengo 15 repeticiones y 15 repeticiones en cada uno de los ejercicios de sentadilla y 28 en los ejercicios de cuerda. Y con un descanso igual de 1 minuto. Y así por delante, así tendrían que ir planificando cada una de las sesiones. El circuito 1, recuerden, está saliendo con una cantidad de repeticiones muy baja porque la cantidad de la valoración inicial, el diagnóstico inicial, fue con muy pocas repeticiones. Entonces es importante cambiarlo ahí para que nos funcione. Entonces,
tendrían que programarlo. Supongamos que aquí tendrían, bueno, básicamente esa es la idea de operación de la plantilla. Voy a resumirlo de manera muy general para que recuerden el proceso, para que nos alcance ahorita otra tanda de preguntas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es establecer el diagnóstico. Si no les gustaron estos ejercicios, ustedes conocen otros, por eso están estos espacios en blanco. Ahí ustedes colocan el ejercicio que ustedes quieran hacer. El ejercicio, tienen hasta 5 ejercicios diferentes para trabajarlos de esta manera, en circuitos. Entonces tienen que colocar ahí la cantidad de repeticiones que hicieron o que consiguieron hacer en un minuto, ¿ok? Entonces supongamos que aquí van a conseguir hacer 48, aquí 68, aquí 35. Este ya se repite porque es el mismo allá. Y aquí consiguen hacer 45. Automáticamente ya se puso en gris porque ya colocamos el diagnóstico. Me tengo que pasar a esta plantilla, selecciono el circuito que dije que iba a trabajar, ya se colocaron la cantidad de repeticiones, coloco la cantidad de días por semana que voy a hacer ese circuito, ya se colocó aquí de manera automatizada cuántas repeticiones voy a hacer y después coloco el mes que voy a programar. En este caso, si vuelvo a repetir mes 1, entonces simplemente tendría que llevarme esta columna, o bueno, me puedo llevar todas, control C, copio, me voy acá, pego en el mes 1 y ya se colocó la cantidad de ejercicio que voy a hacer en el mes 1. Después de eso, voy a la última plantilla, coloco qué semana voy a trabajar. Supongamos que es el mes 2, voy a trabajar la semana, me regreso acá. El mes 2 comienza en la semana número 1, 2, 3, en la semana 4 comienza el mes 2. Entonces, en la semana 2 voy a comenzar con la semana 4. Ahí está, del 9 de agosto al 13 de agosto. Y voy a planificar el circuito número 2. Y ahí automáticamente les van a aparecer la cantidad de series y repeticiones. Ustedes simplemente tienen que cambiar el nombre aquí de los ejercicios, porque eso no está automatizado. Tienen que cambiar los nombres de esta casilla. Y ya una vez que los cambian, ustedes ya tienen aquí el patrón. Son 3 series de 14 repeticiones con 1 minuto de descanso entre serie. Y así por delante. Y por último, ustedes aquí abajo valoran qué tan difícil fue la sesión en una escala que ya está aquí determinada. Supongamos que me voy a 20, supongamos que me voy a 15, o supongamos que me voy a 9. Y automáticamente aquí les va a dar el nivel de intensidad, en dependencia de cuántas repeticiones hicieron en la sesión y qué tan difícil fue la valoración subjetiva del esfuerzo. Aquí ya les dice que fue muy, muy pesada si coloco 20. Si coloco 15, pues fue una sesión pesada. Y aquí ya les da el nivel de intensidad. Por último, tendría que colocar ese nivel de intensidad una vez que tengan todos los resultados de cada una de las rutinas y lo llevo al Excel que está aquí. Y ahí lo voy pegando. En ese caso, bueno, aquí resultó que era 53, 80, 60 y aquí pegarían 50, supongamos que ese fue el promedio y ahí colocan el nivel de intensidad. Y ese sería el funcionamiento de la plantilla. Ustedes ya la tienen, el asunto es ahora simplemente ahí jugar con la plantilla para poder hacer variaciones. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas que pudieran tener, algunas dudas que pudieran surgir. Yasmín, no sé si ubicamos alguna pregunta. Sí. Tenemos aquí, ¿cuál es el tiempo recomendado para principiantes, profesor? Bien, el tiempo recomendado para principiantes lo marcan de 20 a 30 minutos por sesión, por lo menos 3 veces por semana. Esto es una norma general, que no quiere decir que no podría pasarme por tantito, es decir, podría ser una rutina de 35, pudiera ser una rutina de 15, aunque sí ya 15 es muy poco tiempo, pero más o menos ese es el estándar. 3 veces por semana, superior a 20 minutos de rutina. Lo ideal es que pudieran incrementarlo hasta 30 minutos si es un adulto joven. Si es un adolescente, pudiera llegar hasta los 45 minutos. Ok. Me preguntan, ¿cómo saber qué rutina es la adecuada para mí? ¿De qué depende? ¿Cómo saber cuánta intensidad debe de tener mi rutina? Bien, bien, la única forma para determinar cuál es la intensidad adecuada
supongamos que vas a las pesas. Lo primero que tienes que hacer es dominar tu peso corporal. Si no dominas el peso corporal, no puedes pasar a cargar pesos, que no sería lo adecuado. Primero es dominar ejercicios con el propio peso corporal y después me voy con pesos ligeros, pesos que sean menores a lo que yo consigo cargar como máximo en una repetición. Otra vez el ejemplo que les decía. Imaginen que mi repetición, una repetición en sentadilla máxima es con 100 kilos. Supongamos que consigo cargar 100 kilos en una sentadilla. De ahí, cuando ya dominé mi propio peso corporal, es decir, yo ya puedo hacer sentadillas sin pesos y no me cuesta ningún trabajo, supongamos. Entonces yo tendría que comenzar con ejercicios inferior al 40% de ese 100%. Si fueron 100 kilos, tendría que cargar 10, tendría que cargar 20, 30, 35, pero hasta 40, no más. Una vez que ya no me cuestan trabajo el 40%, entonces le subo a más de 40, ¿ok? Para llegar a eso ya tengo que tener por lo menos un año de entrenamiento frecuente para conseguir ese nivel de progresión o carga. ¿Qué rutina es adecuada para ti? Pues bueno, a menos de que lo primero que te digo es qué es lo que te gusta hacer. ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta pedalear? ¿Te gusta deportes de combate? ¿Te gusta deportes aeróbicos? ¿Te gusta la yoga? También es válido. Primero es qué te gusta, cuáles son tus gustos. Una vez que ya decidiste cuál es, ahora sí que, bueno, primero podrías hacer uso de la plantilla, pero bueno, te van a quedar algunas dudas, para eso es importante, pues bueno, la licenciatura en Cultura Física y Deportes, y si no, pues acercarte a un profesional de la Cultura Física y Deportes para que te asesore en cuál es la rutina más apropiada a ti. Aquí va a influir qué objetivos tienes: bajar de peso, incrementar masa muscular, eh, incrementar mi nivel de resistencia, es decir, quiero correr más kilómetros, quiero pedalear más kilómetros, nadar más kilómetros sin cansarme. Va a depender del objetivo que tú tengas y de los gustos que tengas. Ok. También nos preguntan por aquí, yo creo que sería la misma respuesta que, bueno, ya usted nos dirá, ¿puedo emplear este método para hacerle un plan de entrenamiento a otra persona? Sí, claro, la plantilla la pueden utilizar para otra persona, no hay ningún problema. En otra persona, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la cantidad de repeticiones que hicieron en un minuto, ¿correcto? Entonces se va a moldear toda la plantilla, se va a moldear para esa persona, porque esa persona consiguió hacer menos repeticiones. Entonces, la cantidad de repeticiones se va a distribuir, va a ser menor, que va a ser distribuida será menor y por lo tanto más fácil. Entonces sí se puede utilizar la plantilla para otra persona, para ustedes o para otra persona. Ok. Nos preguntan también si es bueno o malo realizar diario la misma rutina. No, bien, no es recomendable, primero porque se vuelve un poco aburrido, entonces sería bueno tener alguna variante. Es decir, el día 1 hago el circuito 1, el día 2 hago el circuito 3 y el día 3 hago el circuito 5. Y entonces así ya varía, ya tengo diferentes ejercicios en una sola semana. Entonces, digámosle, como por diversión es bueno variarlo. Ahora, no pasaría nada si de repente ustedes deciden hacer el mismo circuito por 2 días consecutivos, o aunque no sean, no estén completamente pegados en la semana, es decir, no sea lunes, martes o miércoles y jueves, pues supongamos que es lunes y miércoles, pero deciden hacer el mismo circuito, está bien también, no hay ningún problema. La variación le da un poquito de más, que sea más entretenido, la rutina se vuelve más entretenida. Ahora, déjenme decirles que a un nivel más elevado, ya a niveles de deporte competitivo, elite, ahí es bien importante esta pregunta, porque a veces es necesario repetir una misma rutina con el atleta de un día a otro, solamente para conseguir estresar más el cuerpo y que éste se consiga adaptar más. Ok. Profesor, creo que llegamos al fin de las preguntas. No sé si quiera terminar con su presentación. Pues de hecho, básicamente es eso. No sé si tuvieran alguna otra duda. Ese es el funcionamiento, esa es la propuesta que se traía. Traté de dejar aquí unos minutos para las preguntas. Bueno, veo que ya se resolvieron. Pero básicamente esa es la presentación. Ahí está para que lo descarguen. Ahí úsenlo. Vamos, ojalá y les funcione. Y pues básicamente es eso.
Estuvo muy interesante. Yo creo que todo aquel alumno que quiere estudiar cultura física y deporte se va muy satisfecho el día de hoy. Se lo agradezco mucho, profesor, y esperemos verlo más adelante por aquí en estos talleres. No de nada, gracias a ustedes por escuchar. Síganos en unitec.mx para más información de cultura física y deportes, en nuestras redes sociales, Unitec MX en Instagram. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.